Entonces demos inicio. Bueno, mis hermanas, el Señor les bendiga. Bienvenidas a una lectura más juntas de Matemática Divina del hermano Hans Rueck. Queremos extender la invitación a todas las mamitas que recién de pronto escuchan o se conectan a ver las grabaciones o nos acompañan aquí en las charlas. Nuestros encuentros son los días lunes a las 6:30 de la mañana y damos gracias al Señor porque nos ha permitido pues avanzar a pasos agigantados en nuestra lectura. Entonces, bueno, dando gracias al Señor y extendiendo esta invitación a todas las mamitas que deseen unirse y deseen aprender de este tema tan importante para la enseñanza de la matemática a nuestros niños desde una perspectiva correcta, partiendo de los principios bíblicos. Entonces, bueno, sin más, entonces quiero que iniciemos en oración, mis hermanas, compartir un texto bíblico y poder iniciar el día de hoy. Bueno, vamos a leer por acá en Primera de Corintios. Segunda de Corintios 1, perdón, del 7 en adelante. 7. Dice la palabra del Señor, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nuestra esperanza respecto de ustedes está firmemente establecida, sabiendo que como son copartícipes de los sufrimientos, así también lo son de la consolación, porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Ustedes también cooperaron con nosotros con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Amén. Perdón. Bueno, mis hermanas, me disculpan mi voz. Estoy un poquito recuperándome aún y bueno, damos gracias al Señor por su palabra, porque nos recuerda que aún en medio de la difícil situación que estén viviendo muchos hermanos alrededor del mundo, o tal vez que nosotros en algún momento nos encontremos viviendo, podemos recordar la esperanza del Señor y cómo somos fortalecidos por medio de la oración. Así que esta mañana quiero que recordemos eh, todas las familias y todas las naciones que en este momento también están padeciendo y siendo copartícipes, como dice la palabra, de estos sufrimientos. Em, Dice acá para que no seamos de los que ignoremos, sino que estemos apercibidos, orando en todo tiempo los unos por los otros. Y, y entendiendo esta realidad, mis hermanas, que también en tiempos tan difíciles como estos, hay hermanos o nosotros mismos también podemos ser o estar siendo abrumados de tal manera que sobrepasa nuestras fuerzas. Y recuerda la palabra que leímos, que esta esperanza que tenemos en Él nos lleva no a confiar en nosotros mismos, sino nos lleva a descansar y a confiar en Él. Demos gracias al Señor por esto, por el privilegio de poder orar unos por otros, de poder recordar a nuestros hermanos que están siendo abrumados en medio de pruebas y dificultades, y demos gracias al Señor porque hoy, pues yo sé que el tema que nos convoca
es otro, es diferente, pero creo que también como hermanos podemos tomar provecho de estos espacios para fortalecer la fe unos de otros y poder volver a levantar nuestra esperanza y, y recordarles con nuestras oraciones a ellos. Amén. Bienvenida mi hermana Ana, el Señor te bendiga. Catherine, mi hermana Cecilia. Bueno, sean muy bienvenidas en esta mañana. Demos gracias al Señor y demos inicio. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu infinito amor, por tu gran misericordia, Señor. Misericordia que se renueva cada mañana para nosotros, nuestras vidas, nuestras familias, Señor. Queremos hoy darte el primer lugar, Señor, en nuestras vidas, en este momento, Señor, de lectura en el que podemos una vez más estar reunidas juntas porque tú así lo permites, Señor. Tú nos das la vida para estar acá. Señor, te pedimos por todas las hermanas, Señor amado, que por una u otra razón no nos han podido acompañar. Fortalece la salud de Carito, Señor, ayúdala en medio de la debilidad, precioso Rey. Oramos por ella y por todas, Señor, que se están conectando, Señor, o que de pronto van a ver la grabación, precioso Rey. Te damos gracias, Señor, y también presentamos delante de ti, Señor, todos nuestros hermanos en nuestra nación, Colombia, alrededor del mundo, precioso Dios. Ayúdanos en medio de estos tiempos, Señor, de gran confusión, de dolor, de injusticia, Señor. Sabemos que son tiempos bíblicos en los cuales leemos en tu palabra, Señor, que es necesario que se cumplan, Padre Celestial. Ayúdanos como iglesia a estar apercibidos, Señor. Ayúdanos como iglesia a hacer esa luz y esa sal de la tierra, precioso Rey, que en todo momento, Señor, seguimos llamando a lo bueno, bueno y a lo malo, malo, Señor. No como el mundo que hoy en día a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, Señor. Padre, te ponemos nuestras familias, nuestros hijos delante de ti, Señor. Que todo lo que vayamos a aprender el día de hoy podamos aplicarlo a todas las áreas de nuestra vida, Señor. Estamos leyendo acerca de la matemática, Señor, y cómo tú creaste todo lo que nos rodea para que podamos conocerte, Señor, y alabarte. Pero sabemos que aún la matemática y todas las demás ciencias cumplen este propósito, Señor. Ayúdanos a entender y a ver como tú ves. Ayúdanos a seguir creciendo de tu mano, a recibir, Señor, lo que tú tienes para nosotras y poderlo llevar de una manera práctica, vivencial y real a la vida de nuestros hijos, Señor. Te lo pedimos en tu precioso nombre. Danos la gracia que necesitamos para seguir y ayúdanos a seguir poniendo nuestra esperanza solo en ti, precioso Rey, nuestro autor y consumador de la fe. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanas, entonces demos inicio. Regálenme unos segundos, reviso que no haya nadie en sala. Listo. Entonces, bueno, vamos a iniciar recordando porque creo que tuvimos festivos si no estoy mal. Entonces, yo estaba un poco perdida en mi mente de cuál era la lectura que habíamos hecho. Y bueno, ya entonces remitiéndonos al resumen, vamos a recordar algunas de esas ideas que estuvimos leyendo hace 15 días, ya, realmente hace 15 días. Leíamos en el capítulo 9 acerca de los principios de una matemática activa. Dame un segundo, correcto. Entonces, recordemos que el hermano nos mencionaba cuatro principios fundamentales para poder desarrollar el ejercicio pedagógico de la matemática partiendo de aprendizajes activos, no pasivos. El primero de ellos nos recordaba que la matemática, el aprendizaje de la matemática se realiza a partir de la actividad propia y con operaciones concretas. Entonces veíamos que la matemática se aprende más fácilmente haciendo las cosas, poniendo en práctica, aprovechando, aprovechando estos espacios educativos que se dan al interior del hogar en nuestras rutinas diarias. Puede ser con los bloques de los niños, con los legos, con los animales que tenemos de juguete, ¿cierto? Todos los manipulativos que podamos tener.
también objetos o elementos de la naturaleza, las semillas, las hojas, las rocas. Todo esto siempre nos va a permitir, va a ser un insumo importante para promover esos juegos, ¿cierto? Relacionados con los principios matemáticos. Dice Santiago 1:22, pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores. Aplicándolo en cada una de las áreas de la matemática, podemos entender la diferencia entre una matemática activa y una matemática pasiva, por el otro lado. Y podemos ver y darnos cuenta que la mayor parte de la matemática tradicional que se enseña en los colegios, pues es una matemática pasiva, ¿cierto? Donde el estudiante está básicamente con su cuaderno, su lápiz, con un tablero donde el profesor está colocando un montón de ideas, de conocimientos, pero muchas veces no son llevados a la práctica, proceso que es fundamental en esta etapa de aprendizaje del niño. El segundo principio acerca del cual leíamos y que queremos recordar es el aprendizaje de la matemática según las necesidades del niño y su nivel de desarrollo. Entendíamos la importancia de enseñar las matemáticas según las necesidades y el nivel de desarrollo del niño, evitando presiones innecesarias que lo único que van a traer pues son desánimos o problemas psicológicos, como él lo llama, en el aprendizaje del niño. Entonces aquí el llamado es a nosotros a volvernos como niños, a no exigir que ellos se adapten a nuestra manera adulta de pensar, sino que podamos expresarles ese amor que significa pues no sobrecargarlos, ¿cierto? Entonces evitar esa confusión, evitar ese agotamiento sin importar que de pronto el currículo diga, no, los niños de 6 años tienen que estar viendo o tienen que estar aprendiendo, ¿cierto? Y a veces nos dejamos llevar por esos lineamientos más que por el propio proceso de nuestros niños y su nivel de desarrollo. Está aquí Colosenses 3:21 que dice, ustedes padres, no provoquen a vuestros hijos a ira. Bueno, creo que este no es el que dice a ira. Dice acá solamente no provoquen a vuestros hijos para que no se desanimen. Si de pronto alguna hermana me puede ayudar a buscar Colosenses 3:21, de una vez lo corregimos. De pronto sea el que dice a ira, pero no estoy segura. Creo que el otro es diferente, pero bueno, el fin es el mismo, la idea y el propósito es de que nosotros a veces colocamos cargas innecesarias sobre los hombros de nuestros hijos. He escuchado el fin de semana la experiencia de unos papás que tienen a sus hijos, así son diferentes, gracias mi hermano, que tienen a sus hijos en fútbol, entonces tuvieron torneo y bueno, nuestros hermanos tenían a sus hijos ahí en el partido y ellos estaban emocionados porque primero la forma de celebrar de los niños es muy linda, ¿no? Muy, muy sincera, muy... Entonces ellos estaban todos emocionados viéndolos y cuando ya pasaron a otro momento del partido, se encontraron con las actitudes de los papás que estaban ahí al pie de ellos, gritándole a sus hijos, pero ¿cómo? ¿Cómo la dejó pasar? ¿Cómo fue a ser tan torpe de darle así? No se da cuenta, o sea, poniendo una carga sobre los niños que la verdad, pues la reflexión era como, pues es un partido amistoso para ellos, ¿no? Bueno, si era torneo, obviamente era algo importante, pero de todas formas vemos los dos opuestos, ¿no? Que están todo el tiempo exigiéndole a sus hijos y poniendo esa carga sobre sus hombros. Entonces, bueno, en cualquier área nos puede pasar, en un deporte o en cualquier asignatura. El tercer principio que recordábamos es aprender la matemática a partir de principios. Veíamos cómo el sistema tradicional se enfoca mayormente en los procedimientos y enfatiza también la memorización de las propiedades matemáticas como pequeños trozos de conocimiento desconectados entre sí. En cambio, la matemática verdadera se enfoca en el porqué de las propiedades matemáticas. Y esto me recuerda también una reflexión que leí hace poco, no enfocada en el área de la matemática, sino ya más allá, la fe en nuestros hijos. Y hablaba del caso de unos niños que crecieron en un ambiente cristiano, pero
Cuando llegaron a la universidad se alejaron. Y la reflexión era que ellos toda su vida aprendieron el qué de las cosas, memorizaron versículos, entendían muy bien muchas cosas de la palabra, pero nunca se preguntaron por qué la palabra del Señor es, es la verdad, por qué la palabra del Señor, por qué el evangelio que Él nos dejó es la verdad. Y todas estas preguntas que les llevaban a ellos a reflexionar más allá de memorizar o entender el qué de las cosas. Y en matemática vemos lo mismo. Vemos cómo, dice aquí, gran variedad de propiedades matemáticas se pueden deducir desde relativamente pocos principios fundamentales. Entonces, si nosotros llevamos a los niños a comprender esos principios fundamentales, a partir de eso ellos van a poder razonar y construir pues muchos más conocimientos en la matemática por sí mismos. Entonces, la matemática decía él que es diferente de todas las otras ciencias o campos del saber. Por ejemplo, en geografía o en historia necesitamos esas fuentes de información, ¿cierto? Porque es el dato, o sea, el dato yo no lo puedo deducir de mis pensamientos, ¿cierto? Sino que yo necesito ir a la información puntual. Pero en la matemática, como las verdades son absolutas, son universales y son asequibles y razonables por medio de nuestro pensamiento, de nuestra razón, pues no necesitamos estas fuentes necesariamente. Entonces, esto es una manera muy bíblica de aprender y razonar en la matemática y el Señor espera de nosotros que esos pensamientos y esas acciones pues estén fundamentados en esos principios espirituales. Como dice Proverbios 3, el Señor fundó la tierra con sabiduría y afirmó los cielos con inteligencia. Y el último es el aprendizaje de la matemática, el último principio, aprendizaje de la matemática por investigación propia. Y veíamos cómo la matemática pues no es una propiedad exclusiva de los profesores, de los libros de texto, que algo que sea que ellos mismos, ellos solo son los que pueden manejar, ¿cierto? Sino que nosotros debemos incentivar a nuestros niños a que hagan sus propios descubrimientos, sus propias investigaciones. Y a veces nos cuesta un poco detenernos porque esto se sale, ¿cierto?, de la planeación, porque nos implica empezar a mirar cuáles son los intereses del niño y que él se tome el tiempo de llevar a cabo esos descubrimientos. Entonces, como nosotras a veces estamos muy apegadas al currículo, a lo que nos dice, hoy nos toca este tema, hoy nos toca estas páginas, ¿cierto? Pero ahí es donde nuevamente debemos volvernos al corazón de ellos y poder entender que en su proceso ellos necesitan descubrir esta matemática de manera experimental. Dice la palabra que Dios quiere ser buscado en Isaías 55:6, de manera que esta debe ser una manera bíblica de aprender, porque gloria de Dios es encubrir un asunto, pero gloria del rey es investigarlo. Entonces recordemos este precioso versículo cada vez que nuestros niños nos den una lucecita y digan, quiero esto, me interesa este tema, quiero experimentar, apoyémoslos y démosles el espacio. Entonces, bueno, este fue un breve resumen de estos cuatro principios que, que el hermano nos compartió en la última lectura. Bueno, son diferentes. El otro pasaje que dice, no provoquéis a tus hijos a ira, es Efesios 6:4. Sí, muchas gracias, mi hermana Ana María. Listo, entonces vamos a dar inicio a nuestra lectura de hoy. Dame un segundo, la coloco acá en pantalla. Bueno, yo sí agradezco y te cedo el micrófono a mi hermana Ana María porque estoy con esta voz terrible. Espérame que esto se me abrieron otras ventanas. Listo. Por favor, ¿me pueden confirmar si ya tenemos la lectura en pantalla, mis hermanas? Sí, señora, buenos días. Hola, buenos días. Damos inicio hoy al capítulo 10. Me parece muy hermoso este título. Virtudes, virtudes. Ya vimos principios, ¿no?
virtudes vamos a leer hoy relacionadas con el aprendizaje de la matemática. Muchísimas gracias, mi hermana Ana María, así que puedes continuar. Adelante. Gracias. Bueno, bendiciones. Hacer esta lectura, que Dios nos ayude para poderla entender y podernos seguir edificando. Virtudes relacionadas con el aprendizaje de la matemática. El aprendizaje de la matemática brinda oportunidades para entrenarse en diversas virtudes. Estas no vienen automáticamente al aprender matemática, pero una persona que posee estas virtudes seguramente tendrá más facilidad de entender la matemática. Por ejemplo, en la lista más abajo mencionaremos la honestidad al cumplir con los principios que uno tiene. Eso no significa que cada matemático necesariamente sea honesto. Hubo también matemáticos deshonestos, como Girolamo Cardano, quien publicó un descubrimiento de su colega Tartaglia como si fuera suyo, después de haberle prometido bajo juramento que no iba a divulgar ese descubrimiento que Tartaglia había compartido con él. Pero seguramente la honestidad es una ventaja al aprender y entender la matemática. Desde una perspectiva bíblica, toda virtud genuina es un reflejo del carácter de Dios. Y si la matemática es una expresión de la mente de Dios, entonces es de esperar que la matemática refleje también algunos aspectos del carácter de Dios. Para un seguidor de Cristo, adquirir virtudes no es un esfuerzo tedioso y moralista, es más bien una parte natural del ser transformados en su imagen al mirar la gloria del Señor. Segunda de Corintios 3, 17, 18. Busquemos oportunidades en el aprendizaje y en la enseñanza de la matemática para relacionarla con estas virtudes. El orden. En la matemática todo tiene su orden. El orden matemático no se impone por un mandamiento autoritario de un profesor. El orden matemático se revela como necesario tan pronto como comenzamos a manejar objetos de la matemática. Las operaciones matemáticas nos salen mal si alteramos su orden. Nuestras conclusiones salen mal si confundimos números pares con impares o números primos con compuestos. El orden de en la matemática nos puede enseñar a ser ordenados también en nuestra vida diaria. El orden es una virtud porque Dios mismo obra de manera ordenada. Él creó una creación ordenada donde todo tiene su lugar y todo funciona según leyes claramente definidas. Actuar por principios. Los principios matemáticos se cumplen siempre. Eso es difícil de entender en la sociedad actual, donde mucha gente ya no tiene principios. Se considera normal, aun entre personas que se llaman cristianos, desobedecer las leyes del Estado o de Dios, cuando se puede hacerlo sin ser descubierto. Se considera normal hacer un trabajo de mala calidad cuando el jefe no lo controla. Mucha gente estaría de acuerdo con que normalmente hay que decir la verdad. Mienten para salirse de un problema, para proteger a su mejor amigo o aún para dar una buena impresión de su iglesia. Existen muy pocas personas que por principio dicen la verdad. Quien fue criado en una sociedad así tendrá dificultades de entender por qué en la matemática no puede pasar por alto las leyes de los signos, solamente por esta vez, porque me da la gana y nadie está mirando. Tendrá dificultades de entender que una ley que aprendió en el contexto de los números naturales vale de la misma manera para números negativos, para fracciones y para variables algebraicas. Pensará que se trata cada vez de una ley nueva y diferente. Tendrá dificultades de entender que las leyes de la matemática no son caprichos de un profesor, que son necesidades lógicas que siguen existiendo por sí mismas, independientemente de quién las enseña.
Pero quien llegó a entender la naturaleza de los principios matemáticos puede desde este trasfondo también llegar a entender lo que son principios morales y éticos. Por ejemplo, si es un principio decir la verdad, que eso aplica aun cuando es en perjuicio mío o de la organización que represento. Si es un principio ser honesto con el dinero, que eso aplica aún cuando otra persona se equivoca y, por ejemplo, el cajero me da más cambio de lo que debía dar. Así, la matemática nos puede enseñar a ser consecuentes con los principios y valores. Eso implica también la honestidad. Ante la matemática no puedo aparentar ser otro que el que soy. A la matemática no se le puede mentir ni se la puede sobornar. Quizás se puede sobornar al profesor, pero eso no hace que un razonamiento equivocado se convierta en uno correcto. Recordemos que así como no podemos escapar de las necesidades lógicas de la matemática, tampoco podemos escapar de los principios de Dios que gobiernan el mundo. Aunque podemos engañar a hombres, pero no podemos engañar a Dios. Quebrantar sus principios, aunque sea en el nombre de la religión o de la iglesia, siempre recaerá sobre nosotros mismos. Aplicar principios requiere también obediencia, pero no una obediencia ciega hacia órdenes arbitrarias, más bien una obediencia hacia principios superiores, comprendiendo también por qué es bueno obedecer. Y esta clase de obediencia, al final de cuentas, trae libertad. En la matemática no soy obligado a hacer algo de determinada manera, solamente porque el profesor dice. Son principios superiores, independientes de la persona del profesor, que me obliga a hacer lo correcto en la matemática. Así como la obediencia hacia Dios no es la obediencia hacia las órdenes de ciertas personas, es obediencia hacia principios superiores dados por Dios mismo. Así la matemática nos enseña también que un principio superior anula un principio de rango inferior. Por ejemplo, los niños aprenden que el valor de un número aumenta cuando le sumamos algo, pero cuando son mayores tienen que aprender que si a un número le sumo un número negativo, su valor disminuye. Entonces, el principio más general de la adición debe ser otro. De manera similar, es un principio de Dios que en el caso normal se debe obedecer a las autoridades, pero hay un principio superior que dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. No permitamos que un principio de rango inferior desvíe nuestra mirada de los principios superiores. Como ciencia de los principios, vea capítulo 15, la matemática refleja el carácter de Dios, quien es cumplido, consecuente, veraz y digno de confianza. Así como los principios matemáticos se cumplen siempre, Dios cumple sus promesas. Él no cambia sus opiniones de un día al otro. Podemos confiar en que Él seguirá siendo el mismo, no quebranta sus principios y nos abandona. ¿Sigo? Bueno, mi hermanita Ana María, si quieres hagamos la primer pausa en este momento para poder dialogar acerca de estas primeras virtudes que él nos menciona en la lectura para las hermanitas que recién, hay unas hermanitas que yo acepté, ah no, pero se salieron. Pero listo, si quieres, hablemos un poquito acerca de esta lectura y lo que cada una queramos aportar. Bueno, entonces, pues para mí es muy grato poder recordar este capítulo porque me ha servido mucho en mi propia vida y para enseñar matemáticas a mi hija. O sea, es muy chévere ver cómo ella misma puede ir razonando y puede irse dando cuenta de cosas.
de la matemática gracias a la vida diaria. Entonces, eh, digamos que así hemos superado el tema de dejar las cosas por un lado o por otro. No es perfecto todavía, no, obviamente, pero sí, digamos, nos ha ayudado a dejar de luchar, nos ha ayudado a como estarle repitiendo tantas veces que ponga las cosas en su lugar, porque pues eh, siempre me ha quedado el hermano Hans que el sol no puede estar, no me acuerdo en qué capítulo lo menciona, pero que el sol no puede estar en otro lugar, o la luna, las estrellas, porque tienen un orden, ¿sí? Bien sabemos que si la luna estuviera más cerca de la Tierra, pues habría desastres naturales, o si estuviera más lejos, la misma historia. Y lo mismo el sol, nos quemaríamos. Entonces, que eso está allí no por un capricho ni arbitrariamente, sino porque tiene un sentido y ese sentido es lógico. O sea, no es porque Dios es caprichoso, sino se ha podido razonar y la ciencia pues se ha dado cuenta de eso. Entonces, ¿por qué la pijama tiene que ir debajo de la almohada? Y porque si está en la cocina, pues imagínate lo que va a implicar, ¿no? Y eso también me ha ayudado a mi propia vida, o sea, para poder organizarme, para poder estar más tranquila con muchas cosas del día a día. Y por otro lado, creo que el tema de los principios también tienen que ver con una conciencia tranquila, o sea, de poder ir por la vida sin que el pecado pese. Y eso podemos ver que hay gente que va pecando sin ningún problema, ¿no? Entonces, cuando uno tiene los principios bien claros, pues uno va actuando y en esa medida también se van dando los resultados. Y pues eso tiene mucha relación con la matemática. Si se van aplicando los principios de la matemática y se van haciendo las cosas de acuerdo a las reglas matemáticas y a lo establecido, pues así mismo va a ser el resultado. Vamos a poder llegar a donde esperamos llegar. Entonces me parece muy interesante que él relacione la matemática con esos principios y que siempre apunte a Dios. Mira, Dios es cumplido, Él es consecuente, Él es veraz, digno de confianza. Entonces, yo no puedo hacer una operación de 3 más uno 5. ¿Y por qué? Porque yo quiero. No, es porque 3 más uno siempre va a ser 4, siempre. Aquí en Japón, en China, en Italia, entonces, eso no va a cambiar. Y recordaba que ayer estudiábamos en la iglesia sobre Malaquías, donde le decía al pueblo, yo no cambio, yo no cambio. Y por causa de que yo no cambio, pues yo no voy a hacer lo que debería hacer con los hijos de Jacob. Uf, eso es tremendo. O sea, nos corresponde un castigo por nuestro pecado, pero como Dios no cambia y Él prometió estar con nosotros y por causa de la obra de Jesús en la cruz, pues fuimos rescatados. Así que es súper bonito saber eso y poder que nuestros hijos puedan aprender la matemática seriamente, o sea, que tiene que ver con un Dios que es eterno y que es el mismo ayer, hoy y siempre. Muchas gracias, mi hermana. Mira qué lindo. Yo mientras te escuchaba pensaba dos cosas y la primera es cómo él mencionó allí una de las virtudes que era libertad. Y claro, cuando nosotros entendemos y vivimos nuestra vida o hacemos la matemática a partir de principios, esto trae libertad porque tú puedes descansar. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, bueno, un contexto así que se me viene a la mente que fue muy cercano mío. Cuando yo veo niños en una familia donde los papás no tienen un norte, no tienen un sur, un día dicen una cosa, otro día dicen otra cosa, los niños crean un sentido de inseguridad, ¿cierto? No sienten y no experimentan esa libertad basada en una confianza de que yo sé que mi papá dice esto y lo cumple, ¿cierto? Porque tristemente en muchos hogares hay papás que un día dicen y hacen una cosa y otro día cambian. Entonces, cuando vemos el carácter de Dios en este sentido, decimos, Señor, tú dices que eres esto.
y podemos confiar que tú eres fiel y lo cumples y vas a hacer conforme tú dices que eres. Entonces, cuando nuestros niños ven esto en el carácter de Dios o en la matemática o en nuestros hogares, van a experimentar esa libertad y esa confianza, ¿cierto? Porque tú ya sabes qué esperar, tú ya sabes qué va a pasar. Si yo sé que el Señor es un Dios de orden, pues, ¿qué va a hacer Él con mi vida? Él la va a poner en orden, ¿cierto? Si el Señor es un Dios de honestidad, de sinceridad, qué va a hacer Él en esa área de mi vida? ¿Cierto? Y lo mismo en las matemáticas. Puedo confiar y descansar y eso va a traer libertad de que los principios se van a aplicar siempre de la misma manera. Y puedo confiar que como la matemática proviene del Señor y Él no quebranta sus principios, pues en la matemática los principios tampoco van a cambiar y no se van a quebrantar. Entonces yo pensaba que esto nos lleva a descansar, ¿sí? A descansar y uniéndolo a la idea que veníamos leyendo de cómo nuestros niños aprenden en su nivel de desarrollo, pues también nos lleva a nosotros a descansar, ¿sí? No porque sí, porque ahí dice en el currículo que tiene que ser y, mejor dicho, es que tienes que aprenderlo ya, sino poder entender los procesos de ellos y descansar y decir, Señor, va a llegar el momento en que mi hijo lo pueda comprender en su tiempo y en tu tiempo. Y lo segundo que yo pensaba, bueno, lo primero era esto, ¿no? Que nos trae libertad y nos permite descansar. Y el segundo pensamiento que yo tenía es relacionado al hecho de que cuando vemos estas cualidades del carácter del Señor y las empezamos a, como decías tú, mi hermana Ana María, como que esto nos ha transformado a nosotros mismos, vemos la matemática, o yo por lo menos la he empezado a ver como una aliada. O sea, ya no es aquel enemigo que tengo que enfrentar y que el que me hacía romper la cabeza en el colegio porque no entendía y porque luchaba con ella, sino que ahora es mi aliada porque es una herramienta más que yo tengo para poder enseñarle a mis hijos no solo acerca de quién es el Señor, que es lo más importante y de estas virtudes y estas cualidades de su carácter, sino también poderle decir, mira, hijo, tú eres creado a imagen y semejanza del Señor. Si el Señor es un Dios de orden, pues cómo Él espera que sean sus hijos, cómo Él espera que seamos nosotros, ¿cierto? Que vivamos en orden con veracidad, con honestidad, ¿cierto? Entonces, poder ver la matemática como un aliado. Y para mí esta lectura ha venido cambiando muchísimo más esa manera de pensar y de ver la matemática, porque antes, Dios mío, yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a enseñar esto que a mí me causó problemas primeramente, que son cosas con las que yo lucho? El otro día estábamos haciendo con mi hijo un ejercicio y yo lo estaba viendo de una manera tradicional y yo dije, bueno, este es el orden, ¿no? Pues como yo lo aprendí. Cuando mi hijo me explicó y yo le dije, ay, sí, amor, tienes toda la razón, porque como tú lo estás viendo, también llegamos al resultado. Entonces, seguimos siendo constantemente transformados, como decías tú, mi hermana Ana María. No sé si alguien más quiera compartirnos acerca de esta primer parte de la lectura. Bueno, vamos continuando, ¿cierto? Seguimos con la diligencia. Bueno, si Vale. quieres, dale, ¿continúas tú, mi hermana? Sí, sí, no tengo Adelante, problema. gracias. Listo. Diligencia. No se sabe con certeza a quién se remonta la siguiente historia. Se cuenta de Euclides y el rey Ptolomeo y también de Menegmo, uno de los profesores de Alejandro Magno. El rey preguntó a su instructor si no existía una manera más fácil de aprender geometría en vez de pasar por todos estos razonamientos y demostraciones largas. El maestro respondió, Majestad, no existe ningún camino real hacia la geometría. Es el mismo camino para todos. En los tiempos antiguos existían caminos para el uso del pueblo común y unos cuantos caminos reales, comillas, mejores que los comunes.
para el uso exclusivo del rey y su séquito. No se puede aprender matemática sin diligencia. Solamente hay que ser sabios en la manera como aplicar nuestra diligencia. Euclides, según el diseño de sus elementos, comillas, exige diligencia para seguir los razonamientos y para entender cómo cada ley matemática se fundamenta lógicamente sobre las anteriores. Esta manera de estudio diligente lleva al entendimiento del porqué de las leyes matemáticas. Hacer investigaciones matemáticas propias también requiere diligencia, aún más que el método de Euclides y además perseverancia, hasta descubrir un camino hacia la solución. Este método también lleva a un entendimiento profundo de las leyes matemáticas descubiertas. El sistema escolar tradicional, en cambio, requiere diligencia solamente para memorizar fórmulas y procedimientos y aplicarlos mecánicamente. Eso es un intento de crear algo como un camino real hacia la matemática, un camino que permite evitar todos esos razonamientos y fundamentaciones lógicas. Se presentan solamente las aplicaciones, pero se omiten los principios y leyes que fundamentan esas aplicaciones. Así, el alumno no llega al entendimiento del por qué y la matemática sigue siendo misteriosa para él, aunque domine todos los detalles técnicos de los procedimientos. Usemos nuestra diligencia para razonar y para averiguar el por qué, y así llegaremos a un entendimiento verdadero. La serie de libros de matemática activa hace un esfuerzo de explicar siempre el porqué de los principios y procedimientos que se introducen. Exactitud y precisión. La matemática es la ciencia que requiere la máxima precisión. En las ciencias naturales, como por ejemplo la física, la precisión requerida es limitada por las posibilidades de las herramientas y de los instrumentos de medición. Para casi todos los propósitos prácticos, podemos calcular como si pi es igual a 3,1416 o quizás 3,141593. Pero para el matemático, aún decir que pi es igual a 3,14, 15, 92, 65, 35, 85, 89, etc., todavía no es exacto. Es solamente una aproximación y el valor exacto se podría expresar solamente con una infinidad de cifras o con el límite de una serie infinita. Un alumno de secundaria que ve por primera vez una ecuación como x al cuadrado igual 9 dirá que la solución es x igual a 3, pero el profesor tendrá que explicarle que esta respuesta es incompleta. ¿Por qué? Menos 3 al cuadrado también es 9 y por tanto existe una segunda solución, x igual menos 3. Para el matemático, un problema no está resuelto hasta que se hayan encontrado todas las soluciones y hasta que esté demostrado que no existen otras. El siguiente cuento ilustra bien este afán de los matemáticos por la exactitud. Un ingeniero, un físico y un matemático están de vacaciones en una casa de campo en Escocia. El ingeniero dice, según sé, todas las ovejas escoceses son blancas. El físico responde, habría que verificar eso. Sale y después de 20 minutos regresa. He visto 58 ovejas blancas y ninguna negra. Podemos afirmar con bastante seguridad que sí, todas las abejas, las ovejas escocesas son blancas. El matemático dice, eso no me satisface. Sale y regresa 4 horas más tarde, mostrando en su celular una foto de una oveja negra. Aquí está la prueba. En Escocia existe por lo menos una oveja que es negra, por lo menos por un lado. Humor aparte, la precisión es importante en diversas actividades. Pensemos, por ejemplo, en el trabajo de un cirujano o dentista, en los músicos de una orquesta o en un piloto que tiene que aterrizar en medio de la neblina. La precisión
de su cabeza son todos contados. Lucas 12:7. Un endurecimiento parcial sucede a Israel hasta que la plenitud de las naciones haya entrado. El número completo, ni uno más ni uno menos. Y así todo Israel será salvo. Romanos capítulo 11, versículos 25 y 26. Iniciativa, creatividad y perseverancia en la investigación. Al hacer nuestras propias investigaciones matemáticas, entrenamos todas estas cualidades. Necesitamos tomar la iniciativa para plantear un problema, coleccionar ejemplos, decidirnos a tomar una u otra ruta para acercarnos a una solución. Necesitamos creatividad para encontrar operaciones o transformaciones novedosas que podemos aplicar a nuestros objetos de investigación, para relacionar un tema matemático con otro, para encontrar nuevos planteamientos de un problema. Y necesitamos perseverancia para no rendirnos si los primeros intentos no producen ninguna solución. Estas mismas virtudes son necesarias para vivir como seguidores de Jesús. Hagan negocios hasta que yo vuelva, dice el patrón a sus siervos en la parábola. Lucas capítulo 19, versículo 13. No les da más instrucciones, más depende de su iniciativa y creatividad. El que persevere hasta el fin, éste será salvo, dice el Señor. Mateo capítulo 10, versículos 22 y capítulo 24, versículo 13. Como humanos, todos tenemos creatividad porque somos creados según la imagen de Dios, el Creador. Así que todos participamos de la creatividad que Dios mismo aplicó al crear el mundo. La matemática es un reflejo de la creatividad de Dios. Buena administración de la creación de Dios. Dios mandó a los primeros hombres cuidar y cultivar la tierra. Génesis capítulo 2, versículo 15. Así también todos nosotros tenemos un mandato de administrar y cuidar la creación de Dios, de investigar y desarrollarla, y de usar sus recursos de manera responsable y para propósitos buenos. Para todo eso se necesitan conocimientos matemáticos. Los hombres usaban la matemática desde el inicio para mantener la cuenta del paso del tiempo y para observar los recorridos de los astros. Y seguramente la usaban también para administrar y alimentar a su ganado, para cultivar plantas, para construir casas, para hacer negocios y para muchos otros trabajos de su vida diaria. La matemática fue y es esencial para el desarrollo de muchas innovaciones científicas y tecnológicas. A menudo no estamos conscientes de cuánto ingenio y matemática fue necesaria para producir las comodidades que usamos a diario: la luz eléctrica, el automóvil, el teléfono, la computadora. Sin embargo, los conocimientos matemáticos y científicos pueden ir de la mano con principios éticos fundamentales en la palabra de Dios. De otro modo, la tecnología se vuelve en contra del hombre y de la creación. Recordemos los remordimientos de Einstein cuando él se dio cuenta de que sus descubrimientos acerca de la energía nuclear fueron usados para construir la bomba atómica. Veamos las devastaciones que ha causado la explotación minera y forestal desconsiderada en muchos países. Pensemos en los efectos todavía impredecibles que la manipulación genética irresponsable podrá tener sobre todos los seres vivos, y particularmente si se aplica a personas humanas. Vemos en estos ejemplos que los conocimientos matemáticos y científicos por sí mismos no son suficientes para aprender a ser responsables en la administración de la creación. En este campo, la formación matemática debe complementarse con una orientación ética y moral según los principios de Dios, para que también su aplicación
que se trata de obtener un beneficio máximo de una cantidad limitada de recursos, estamos ante un problema de optimización y eso es un tema importante de la matemática avanzada. Yo pienso que podemos pausar ahí, mis hermanas, para poder compartir acerca de esta última sección y ya estamos en el tiempo. Entonces, bueno, por algunos momentos yo dejaba de escuchar tu lectura. No sé si a las demás también les pasó, como si se silenciara un poco tu micrófono. Yo escuché bien todo el tiempo. ¿Sí? Ah, bueno, menos mal. Entonces fui yo, tan Yo raro. igual. Ay, gracias. Listo, sí, yo creo que en la grabación quedó también bien. Bueno, ¿quieres comentarnos algo acerca de estas virtudes, mi hermana? Voy a recordarlas acá. Precisión, exactitud. Bueno, me parece muy chévere este tema de la exactitud y la precisión, pero también hay que pues tener claro que no siempre la respuesta va a ser como se supone que debería ser. Yo estuve leyendo una historia de un pueblo que tiene un nombre muy particular, me parece que es de Rusia, en uno de los libros de matemática activa de los niños de 6 a 9 años. Y entonces estaban en un pueblo que tenía varios puentes y las personas se preguntaban cómo poder pasar por todos los puentes sin repetir el camino. Entonces, un matemático llegó al pueblo y lo que hizo fue ayudarle a las personas a descubrir eh, el resultado, ¿sí? ¿Qué pasaba y si podían cruzar todos los puentes? Pues resulta que la respuesta fue que no se podía hacer. Y ahí dio la explicación, porque los puentes son impares y porque mira que va a atravesar acá y otra vez, bueno, en fin. Entonces, en el libro explican que la solución no siempre va a ser llegar a un resultado como tener una cifra, sino que es responder a la pregunta. Entonces, para mí eso fue súper sorprendente porque uno siempre quiere es un resultado, un número, el 2 el 3 o este camino por allá o por acá. Y entonces, digamos que la exactitud y la precisión no necesariamente es tener un número, sino una solución. Mira, no, este problema no tiene solución por esto, esto y eso. Y tiene una explicación y tiene un razonamiento. Y entonces ahí el autor decía que es Hans, obviamente, que hay que enseñarles a los niños eso, que si bien los problemas matemáticos van a tener una solución, la solución no siempre va a ser necesariamente tener un resultado eh, como de un número o de una operación matemática, sino que el resultado también puede ser no, no tiene solución. Y ya la gente descansó de ese pueblo sabiendo que pues no podía recorrer todos los puentes, ¿sí? Entonces, y también descansar. No, no todo tiene respuesta, no todo tiene solución, o sea, no todo nos lleva a un lugar y pues es interesante hacer el ejercicio de querer descubrir, perseverar, investigar, tener iniciativa para poder hacer las cosas, porque eso es un reflejo de la creatividad de Dios, pero pues también hay que descansar en que hay cosas que no vamos a saber nunca, ¿sí? Y bueno, lo otro es la buena administración de la creación de Dios. Sí, o sea, creo que es importante la matemática que vaya unada a los principios éticos y morales, ¿sí? Pues, para poder hacer las cosas como el Señor le agrada, sobre todo agradar al Señor, y pues también eso va a evitar eh, consecuencias nefastas sobre la misma gente, porque pues bien sabemos todo lo que fue la bomba atómica y todo lo que ha sido la energía nuclear sobre la vida de las personas, animales, plantas y eso. Entonces, no basta con ser simplemente inteligente, sino pues qué hago con esa inteligencia, o sea, qué hago con esa
con ese talento que Dios me dio. Entonces, eso es supremamente importante. Muchas gracias, mi hermana Ana María. Sí, definitivamente esto va a ser, digamos, enseñar matemática a nuestros hijos, basándonos en los principios, pero también mostrando las virtudes de Dios y pidiéndole al que nos ayude a desarrollarlas en nuestra propia vida. Va a ser una total ganancia para el futuro de nuestros hijos, de nuestras naciones. Bien, hoy vemos en la sociedad todos los avances tecnológicos, va a pasos tan agigantados que uno, bueno, yo veo como el mundo corriendo en ese ritmo y digo, claro, la tentación de la gente, ¿no? Por ejemplo, en su área profesional de tengo que estar a vanguardia, tengo que rendir en el trabajo, tengo, entonces a costa de todo eso, pues muchas veces se sacrifican principios. Y pues vemos chicos en la universidad que de pronto sacan, no sé, con inteligencia artificial un ensayo, evitándose ese pensamiento, ¿no? Esas virtudes, lo que decía él, el proceso, la diligencia de decir, no, toca descubrir cuáles son los caminos, cuáles son los procesos, sino que quiero llegar rápido al final. Entonces, como ya las herramientas tecnológicas están, pues no importa que deje de ser honesto, no importa que es cierto. Entonces, es algo de mucho cuidado, es algo sumamente importante porque al final van a ser nuestros hijos y cada uno de nosotros en intimidad los que vamos a saber qué hacemos con ello, ¿cierto? De qué manera administramos la creación, de qué manera somos diligentes, de qué manera nos esforzamos por ser creativos y por perseverar. El otro día mi hijo, pues ya se han dado cuenta que la calculadora está en el celular. Entonces, antes de que se dieran cuenta, pues hacíamos los ejercicios mentales, ¿no? Íbamos por la calle, bueno, ¿y cuánto es esto más esto? ¿Cuánto es esto por esto? Y nos exigíamos en la mente y me dio mucha risa porque el otro día mi hijo dijo, no, 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 saca la calculadora y miramos y ya después confirmamos nosotros con nuestro pensamiento, el procedimiento y le dije, no. No, no podemos hacer eso. Confirmémoslo primero, hagamos el procedimiento y ella al final pues nos puede confirmar, pero no al contrario. Entonces fíjate cómo la naturaleza del hombre tiende a lo fácil, ¿no? A no esforzarnos, a no ser diligentes. Entonces, bueno, que el Señor nos dé la sabiduría que necesitamos para utilizar todas estas herramientas. Y bueno, creo que es muy valioso que podamos anotar de pronto o profundizar un poco en cada una de estas virtudes, la exactitud, la diligencia, la administración, la creatividad, y que nos preguntemos a diario, pues cómo poder ejercitar y cómo poder incentivar aún en nosotras mismas estas virtudes, ¿cierto? Porque son reflejo del carácter del Señor. Entonces, bueno, mis hermanas, agradecerles por este tiempo. Vamos a dejar aquí marcado, como nos ha enseñado Carito Vázquez, que yo esto lo he aprendido de ella. Vamos a dejar en el grupo nuestra siguiente lectura. Entonces nos falta la precaución, la planificación, la humildad. Imagínate todos los que faltan, el asombro. Estos los vamos a terminar el siguiente lunes. ¿Listo? Porque este capítulo 10 estuvo larguito, pero muy interesante. Entonces yo les dejo el recordatorio a mis hermanas acá en el grupo y nos vemos con el favor de Dios el siguiente lunes. El siguiente lunes no es festivo, ¿cierto? ¿Me ayudan a confirmar, por favor? ¿Es lunes normal aquí en Colombia? Sí, es normal. Ah, bueno, gracias, mis hermanas. Listo. Estaba confundida por la Semana Santa. Entonces nos vemos con el favor de Dios de hoy en 8. Bueno, desearles una, una semana muy descansada también, puedan aprovechar en familia y muy bendecida. Muchísimas gracias por acompañarnos en este tiempo y bueno, no sé si alguien nos quiera acompañar en una corta oración para cerrar. Bueno, oremos. Vale, Gracias, te hermano. damos. Bueno, Adelante, dale.
Gracias. Señor, gracias por este tiempo. Sí. Gracias porque nos has permitido estar reunidas. Gracias porque nos has iluminado, nos has acompañado. Gracias porque cada día nos permites crecer en tu camino, en tu palabra. Amén. Y nos permite, Señor, aprender más cosas para poder guiar a nuestros hijos, Señor, a cumplir ese propósito para el cual los creaste. Te pido, Señor, por todas las que estamos acá, por las que tal vez no se pudieron conectar. Sigue orando en nuestras vidas, sigue orando en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, que desaprendamos lo que debamos desaprender y podamos aprender aquello que necesitamos aprender para poder enseñar correctamente a nuestros hijos, Señor, y como dice la Escritura, que ellos también brillen, Señor, por su inteligencia, pero también unidas, Señor, a los principios, a las virtudes, Señor, que ellos no olviden la necesidad ante todo, Señor, de tener ética, de hacer las cosas, Señor, que te agradan. Gracias por este privilegio, por esta enorme responsabilidad y te pido que nos sigas llenando de seguridad y de fe, Señor, para hacer bien la labor que nos has encomendado. Te damos el honor y la gloria en tu nombre. Amén. Bien, muchísimas gracias, mi hermana Ana María. Bendiciones para todas y nos vemos la siguiente semana. Un abrazo. Buenas noches. Bendiciones, Bendiciones. gracias.